¿Cuántas voces crees que tienes en tu cabeza? Porque esta es una conversación acerca de esa voz que te detiene o esa otra voz que te impulsa. Y lo importante es a cuál le haces caso tú. Si quieres aprovechar tu talento y construir valor, si quieres evolucionar y convertirte en el líder de tu vida, Momentum, con Hilda Feinsod y Angélica del Carpio. Amplía tu visión y consigue más de lo que imaginas. Bienvenidos a esta conversación, Angélica. Hoy es un gusto poder hablar de qué nos detiene o nos impulsa. ¿Qué tal esa conversación? Es una conversación crucial, como tú sabes. Hola Hilda, hola a todos. Estamos aquí otra vez para conversar de este deseo tan grande que uno tiene, unas ilusiones, una visión, un compromiso incluso, y a la hora de actuar, ¿qué nos pasa? Efectivamente, creo que podríamos empezar a poner en contexto esa mente que tenemos, que está diseñada para sobrevivir. Y bueno, en mi país, a diferencia de en el tuyo, Angélica, aquí sí tiembla. Entonces, cuando tiembla hay una reacción enorme y todo el cuerpo se pone en movimiento y uno hace cosas irracionales como bajar las escaleras, que es lo primero que te dicen que no hagas en una construcción, y uno empieza a correr para ponerse a salvo. Claro, nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro diseñado para ello, para que podamos sobrevivir. Sin embargo, eso tampoco nos permite cambiar. Es bueno cuando hay un peligro, una crisis, un momento en donde tienes que actuar rápido, pero eso nos detiene ante los cambios. Y la vez pasada tú y yo conversábamos con ese líder que quiere este 2026 cambiar y sin embargo tiene una parte de su mente que lo detiene, que lo previene, que no deja, que dice, ¿por qué quieres hacer tú eso? Si estás bien como estás, a lo mejor ni siquiera tienes las capacidades. ¿Por qué cambiar? ¿Qué tal si te cambia a tal punto que ni siquiera tú te reconoces? ¿O qué tal si te implica muchísimo? ¿Cómo es esta voz? La voz que nos detiene cuando queremos cambiar. Es- Hola, eh, eh, Inténtalo. ¿no? Mm. Y me encanta esta forma como tú lo diferencias, ¿no? Entre como también ahí te acuerdas este cuento del lobo bueno y el lobo malo, y realmente uno es el que te tira para arriba, te lleva al optimismo, te hace sentir que todo es posible, y el lobo malo o negro, que es el que pues te boicotea, en realidad te empieza a poner todos los obstáculos, todas tus limitaciones, y terminas muchas veces escuchando, o yo diría que la mayoría de veces, en esto de ser realistas o en esto de ser cuidadosos o responsables, incluso con muchas etiquetas aparentemente positivas, sin embargo escuchamos esa voz que más bien no favorece para nada lo que queremos conseguir, ¿no? O sea que sí, es una cosa que para mí el primer paso sería darte cuenta de que tienes esas dos voces. Incluso diría que te acuerdes también que esas dos voces, una viene realmente de la cabeza, y a mí me gustaría que profundicemos eso, y la otra realmente viene del corazón. Por eso es que a veces cuando hablas de tu instinto, de tu corazón, de tu intuición, que parece algo como romántico o poco tangible, por eso terminas dándole más importancia a la voz supuestamente terrenal y tal, que es la cabeza, que es donde más parece mentira, nuestra querida cabeza es la que más nos limita. Efectivamente, y los mensajes que recibimos, que muy pocas personas le ponen verdadera atención a qué me está diciendo mi mente, qué pensamientos están cruzando por ahí, qué me está deteniendo. Porque cuando yo le he preguntado a grupos, cuando se trata de cambiar, 3 cosas que te pueden detener, tú, los otros o el contexto, siempre Sí. sale ganando yo.
cuando le pregunto a la gente, ¿a ti qué te detiene? La Ujú. respuesta es yo mismo, yo me estorbo en la vida. Y eso es Sí, porque esa voz tiene saboteadores, porque probablemente ahí hay una víctima, una voz de víctima o una voz de perfeccionista o una voz de autoexigencia sumamente racional o sí. probablemente hay un saboteador de esos que te previene porque está lleno de temores, ansiedades, incertidumbres y le da una enorme preocupación. El perfeccionista, hombre, claro que sí, el que complace todo el tiempo, no importa sus propias necesidades. Así que tenemos diferentes formas de detener nuestro progreso. Y pues es importante que sepas que lo primero que tienes que hacer es detenerte un momento y escucharte qué te está diciendo tu voz y después pasarla por el tamiz de tu propio juicio. ¿De veras no podré? A ver, detente un momentito porque me estás diciendo que no puedo, que este cambio es enorme, que me va a implicar, que quién sabe si tengo las capacidades. Un momentito. Si yo para esto tengo A, B, C, D, tengo estos talentos, estas fortalezas, estas Claro. posibilidades, ya he probado en el pasado hacer esto y he logrado, sí, con una escala menor probablemente, pero lo he logrado. Además, tengo un impulso enorme en este proyecto y tengo un equipo que me brinda soporte, la organización lo pide, el cliente lo necesita. Entonces, darte cuenta que tú puedes detener esa voz y Ujú. decir, a ver qué me está diciendo y qué tan real es, para ver si de veras le voy a hacer caso. Voy a dejar mis sueños y aspiraciones a un lado y voy a vivir como venía viviendo, sin cambiar, sin progresar y sin verdaderamente tener Ujú. una transformación que perdure. Mira, fíjate, ahora que estabas diciendo esto, claro, yo, una de las cosas que más me llamó la atención en esto de cambiar, de transformarte, de soltar hábitos, que a todos nos cuesta, porque todos hemos pasado por ahí o estamos pasando constantemente, es esto que también me encanta nombrar a Joe Dispenza, que nos ha abierto tantas puertas, nos ha dado tanta información, incluso más científica, por lo tanto, para algunos más creíble. Y es esto de vivir en el modo emergencia. Es decir, todo lo que hace que nos saboteemos en realidad tiene que ver con miedo, tiene que ver con un tema de supervivencia. Y entonces, sin darnos cuenta, vamos entrando en unos hábitos y unos patrones y unos comportamientos que lo único que están respondiendo es a un modo emergencia. Eh, Cuando tú estás en modo emergencia es un desgaste bestial, porque como tú comentabas al principio, por ejemplo, cuando hay temblores, ¿no? En España le llaman terremotos al primer movimiento. Nosotros en Perú también tenemos terremotos, pero claro, eso ya es una escala, ¿no? Sin embargo, sí que se activa el modo supervivencia, algunos más, unos menos, pero ¿qué te pasa? Físicamente irrigas muchísima más sangre, te empiezas a poner nervioso, tu cabeza se enfoca solamente en una solución de salvar la vida, con lo cual todo lo que hay a tu alrededor no lo ves porque solamente es cómo me salvo. Pero claro, tu cuerpo se pone en una actividad, tus emociones, todo para salvar la vida. Imagínate vivir así 365 días al año. No, por Es que es favor. imposible, es imposible. Entonces, la cuestión es que por eso estamos estresados, cansados, agotados y cualquier cosa se nos hace una montaña y cuando vamos acumulando el agotamiento, peor. Pero claro, es esta parte donde no nos damos cuenta, y a mí me ha servido un montón, que si vivo en modo supervivencia, entonces no voy a soportar la vida. Y por lo tanto, ese es mi primer impulso, mi primera razón para empezar a parar y a decir, a ver, un ratito, es que no se está quemando la casa. Entonces, ¿qué otros recursos tengo? Te diría que a la gente que le cuesta trabajo detectar su voz interna, tiene Ujú. los recursos del cuerpo. Tengo más palpitaciones, me siento estresado, me hormiguea el pecho, me duele la espalda, tengo tenso el cuello, siento una rigidez enorme, mi estómago se está volviendo un nudo. ¿Cuáles son estas respuestas de mi cuerpo ante el estrés, la frustración, el exceso de exigencia, una constante demanda
que me pongo yo. Entonces, ahí están las respuestas del cuerpo. Entonces, yo tengo 2 formas de identificar. Uno, auténticamente, por lo que la voz anda circulando en mi cabeza. Y número 2, porque yo cuando me levanto ya estresada siento este picor en el pecho que me da vueltas y digo, ajá, y ahora me levanté estresada, pues, ¿qué me pasa? Entonces, Ujú, son 2 maneras de empezar a identificar. Y te ujú, diría que el tercer paso estratégico, hablando de pasos, para detener esa voz interna y después empezar a hablar de la otra voz que es más poderosa, es cuestionarla. Decirle, a ver, alto, 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 espérame, me quieres decir que no cambie, me quieres decir que no lo haga, que es grandote, que no puedo, que me va a implicar muchísimo, que por qué quiero esto. Y lo que tengo que hacer es detener un momentito y decir, espérame, yo no quiero escuchar esta voz, yo no quiero detenerme, yo quiero lograr, esto tiene un propósito claro para mí, o le implica cosas positivas al negocio, o vamos a lograr en equipo hacer esto, o en familia nos va a permitir crecer y lograr esto otro que teníamos, o es un proyecto con el que me conecto de manera personal, emocional, estoy comprometido. Entonces sí, sí va a implicar, pero claro. Lo que tengo pasa los que talentos y recursos para hacerlo. ujú, totalmente. Y para mí, como decimos, ¿no? Dándole vueltas un poco a estas formas de detectar, a mí me pasa distinto. Yo, por ejemplo, soy mucho más emocional. Entonces, normalmente me voy más a lo emocional que al cuerpo, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir es, cada uno tiene cada persona es diferente y para cada uno tiene que encontrar qué es lo primero que yo soy capaz de ser consciente que me está pasando. Entonces, por ejemplo, hablar de despertarte por la mañana, yo cuando me despierto ya de mal humor o como yo ya digo, no, o sea, no, no, porque para mí lo normal o lo que yo espero de mí es levantarme con ganas, ¿no? Y con ilusión y tal. Puede estar más cansada, puede estar, pero el estado de ánimo para mí me muestra mucho de que algo me está pasando. Y ayer mismo, por ejemplo, estaba jugando cartas aquí con mi madre y de repente me entró un WhatsApp no, sonó la alarma de mi casa de Barcelona, que yo tengo la aplicación en el teléfono, con lo cual cuando suena la alarma yo me entero. Inmediatamente escribí, oye, a mi hijo, ¿no? ¿Está todo bien? Y no me contestaba. Entonces yo ya me empecé a notar, o sea, ¿qué está pasando? Luego me contestó, mamá, todo mal, todo fatal. Yo dije, ya, mira mi cabeza, ¿eh? ¿Cómo me va? No, se me ha perdido el teléfono. Entonces yo pensé, pero entonces, ¿quién me está hablando? Por WhatsApp, si no tiene el teléfono. Digo, extorsión. Ya, aquí alguien le cogió el teléfono, lo tiene ahí, le está haciendo mandarme mensajes. O sea, Claro. a lo que voy, me acaba de pasar ayer, ¿no? Si la cabeza se te dispara, yo me pego el susto y entonces empiezo, claro, y además, claro, sabes, cuando es tu hijo todavía te asustas más. Entonces era como, a ver, a ver, a ver, Efectivamente. a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, conectemos por Zoom, le mandé un mensaje, en fin. Pero en medio de todo este rato de ir buscando, que además al final, para que cuento corto, lo encontró el móvil, pero bueno, de la manera más rocambolesca también, o sea, todo es posible. Pero a lo que voy con esta conversación es cómo uno inmediatamente tiene cosas que te dan miedo, aspectos que te tiran más, y entonces tú pierdes el sentido, vamos a decirle así, entonces para mí es como emocional, es el susto. Me quedo sin respiración, o sea, me quedo como, ¿sabes? Es como una sensación, igual que cuando me despierto de mal humor, también algo me está pasando. Entonces, mi invitación es, tú detectas en tu cuerpo, yo detecto en la emoción. Otro puede detectar en algo que se te repite, que siempre pensamos lo peor también, ¿no? Oye, ya me estoy poniendo en el peor de los dramas. ¿Qué es esto? No sé, ¿qué otra idea se te ocurre a ti para detectar Me encanta esta, porque está son esos boicoteando? 3 modos, esos 3 modos. Primero, ¿qué hay en mi cabeza si es que logro escuchar lo que me estoy diciendo? Lo segundo es, si tú procesas esa parte emocional, perfecto. Si alguien más procesa esta sensación en el cuerpo de tensión, muy bien.
todo está indicando que hay temor, preocupación, Así frustración, es. enojo, molestia y que no es tu mejor versión. Tú no quieres estar ahí como lo acabas de decir hace un momentito, Angie. Tú quieres estar en tus mejores condiciones. Y bueno, que para cambiar uno tiene que estar en sus mejores condiciones. Para Así lograr es. ese reto que te pusiste, tienes que estar en tu estado de ánimo más lucidor para poder empezar a mover aquello que estorba. Y te diría que una vez detectado que estorba, tú no permaneces ahí. Es como dice Shirzad Chamín, tú no pones la mano en el fuego y ahí la dejas a ver si te quema Claro, mucho, poco, si se te hace una ampolla, si se vuelve roja. No, tú quitas la mano cuando te das cuenta que ya estás experimentando esos pensamientos o esas emociones o esa tensión en el cuerpo y que el resultado es que ya, por ejemplo, ya contestaste más violentamente, más estresadamente, más emocionalmente. Entonces, así es. cuando tú detectas eso, tú puedes detener y puedes recordar que hay opciones y las posibilidades están en esa voz interna que tenemos para crecer y para progresar. Pero claro, si tú quieres lograr algo y tienes muchísimo ruido en tu cabeza, que si pasó algo, que si la alarma, que si mi hijo, que si el móvil, que si todo está mal, si tú tienes este ruido en la cabeza, como cualquiera puede tener esta preocupación y tensión de tener muchos temas en su mente, pues no tienes la mente clara para decir, ok, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo exploro opciones? Exacto. Esta meta, ¿qué pasos tengo que hacer? Entonces le pones atención a una segunda voz, que es la que te ayuda a crecer y que cada que nosotros logramos algo es porque trabajamos con esa parte de nuestro cerebro que progresa, porque te pusiste una meta y vas caminando a ella, independientemente de que en el camino uno se pone el pie, se detiene, se desmotiva, le aparece algo, se distrae, pero tienes esa mente que te ayuda a que vuelvas a ese camino si tú quieres. Entonces, este es un asunto de técnica. De cada que siento que mi voz me detiene o mis emociones están en unas condiciones que no, o mi cuerpo tiene una respuesta de lo que hay en mi mente, pues entonces tengo una parte de decir, a ver, detente un momento, respira un poco Ujú, ujú. y cómo quiero explorar opciones y navegar entre ellas y tomar decisiones para agarrar cada una de ellas y ponerme en marcha. Y cuando otra vez me distraiga, porque el proceso no es lineal y lo sabemos perfectamente, cada que queremos cambiar, nos aparecen una serie de caminos con vuelta en U, de tropiezos, de montañas, de dificultades, de cambios de clima. Bueno, cada que esto sucede, siempre podemos volver a nuestro propósito, a conectarnos de por qué lo estoy haciendo y aprovechar los talentos que sí tiene también nuestra mente de ponernos en nuestra mejor versión para alcanzar resultados. ¿Tú qué recomiendas? Pues mira, todo lo que dices, por supuesto, lo reafirmo 100%, es que ese es el camino y ese es el proceso. Yo me voy a ir otra vez como al principio de ese proceso, que es volviendo al ejemplo que he puesto, porque ahora que hablabas yo también pensaba, ¿no? En todo eso que sí, finalmente localizamos, hicimos, pero en un primer momento, tú imagínate, se te desaparece, bueno, eran las 12 de la noche en España, yo estoy ahora en Perú, como sabes, él se dejó el teléfono en el taxi, entonces lo primero para mí, creo que ahora que hablábamos ¿es posible recuperar el móvil? Porque si yo no creo que eso que yo quiero, que me importa, que yo tengo propósito, es posible, apaga y vámonos, es que ya no voy a iniciar. A lo mejor ya mi pensamiento va por, bueno, me conformo, en fin, me puedo comprar otro teléfono, en fin, ya conseguiré los datos. O sea, yo ya estoy tirando la toalla antes de empezar a buscar las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a tratar de solucionar un tema antes de soltarlo, es, ¿realmente crees que eso que quieres es posible? Porque si no te lo crees, no te preocupes que hay mil razones para no ir por eso. No hay ninguna necesidad siquiera de ver cuál es tu boicoteador, porque vas a buscar tu voz positiva para consolarte,
para resignarte, para, bueno, pues dejarlo, soltarlo, lo cual está muy bien, pero solo cuando has agotado tu 100%, ¿no es cierto? Entonces, la forma como se resolvió ayer, y además ahí me gusta entrar, tú lo sabes, es el tema de la confianza, se resolvió básicamente porque se intentó, se confió, pero a la vez se pensó, bueno, y si no sale, pues ya está, pero he hecho mi 100%. Y bueno, pues te lo voy a contar porque es una anécdota que quizás también a los que nos están escuchando, a ti que nos escuchas, te puede parecer increíble, pero es que a veces las cosas son increíbles. Y confiar en lo increíble es bueno. Pues, ¿qué pasó? Que por supuesto, además, mi hijo a las 12 de la noche se puso a mirar qué puedo hacer, dónde llamo. A esa hora no te contesta nadie. Llamábamos a centrales de taxis a ver. Buscó en la cuenta de correo del banco el pago con tarjeta, porque encima había pagado con el teléfono, la licencia del taxi, ¿vale? A partir de ahí, a ver, ¿a qué compañía pertenece esta licencia? No se encontraba. Y localizó, como era un iPhone, que su teléfono estaba en tal dirección. Se cogió un taxi, se fue a tal dirección y le contó al taxista, mire lo que me ha pasado, estoy yendo por este motivo a esta dirección. Le dijo, bueno, le dijo, por aquí, donde justamente estás viendo tu teléfono, hay donde cenan los taxistas de Pakistán. O sea, imagínate. Entonces, vamos a ir allá al sitio, porque yo sé dónde cenan. Y mira, a ver, llama. Si no está bloqueado ni nada, es porque tu teléfono está a salvo, que también es bueno saber eso. Entonces, entraron al restaurante, el otro taxista dijo, ¿quién tiene la licencia tal? El taxista dijo, yo. Dijo, un móvil, sí, lo tengo. O sea, imagínate, ¿eh? Y entonces Rafa le dijo, hola. Dijo, sí, te dejaste el móvil en mi taxi. Se lo entregó, volvió a casa, yo seguía con el Zoom encendido porque no había otra vía de comunicación. Y bueno, ya me llamó por teléfono. Imagínate tú si él hubiera dicho o yo le hubiera animado a que se olvide, se vaya a dormir y que ya mañana veremos. De esta historia yo rescato algo que me gustó muchísimo que dijiste, que es pensar que es posible, porque a veces cuando la voz interna te está diciendo que esto no es posible, quedarse ahí sin intentar es vencerse desde el principio. Pero Así si es. decides, en lo que decías, este 100% de ver cómo lo hago posible y avanzar a ver qué se puede mover, qué barreras tengo que quitar, si esto es posible, qué necesitaré para que sea posible, y empezar a explorar por ahí. Ese es el camino de la segunda voz que proponemos. No quedarte en la primera de, no, esto no va a ser posible, está súper complejo, Exacto. es grandísimo, no, implica mucho, no, me va a llevar todo el año, ¿quién quiere de eso? Entonces, a veces la imposibilidad se la ponemos desde el principio en lugar de Así empezar a es. explorar dónde están nuestras posibilidades. Así que se trata de un año en el que seguramente otra vez te pones metas y aspiraciones, quieres crecer y mejorar, estás listo para algo diferente, algo que te enriquezca o te comprometiste con un proyecto, una actividad, un propósito. Entonces van a aparecer los temores y las preocupaciones, va a aparecer este cuestionamiento de no sé cómo se hace esto, porque no sabemos todas las respuestas y menos cuando se trata de cambiar. Pero esa mentalidad que es tan importante de explorar, de tratar, de ver cómo lo haces posible, es la primera recomendación antes de decir que te das por vencido, que esto está complejo y que le haces caso a esa voz interna que lo que hace es que no cambies, que te protege ante los cambios, en lugar de darle oportunidad a esta voz que te va a permitir progresar y lograr, que va a implicar, sí, sí va a implicar, pero si el resultado que tú encuentras de entrada vale la pena, es un intentar para brincar más grande y más fuerte, si esto es lo que quieres este año. Exacto. Y eso es, volviendo casi al primer podcast que hicimos, el primer episodio, hablar de lo que nos importa, ¿no? Es decir, siempre lo que tú decías, volvamos a mi propósito, volvamos a lo que me mueve, volvamos a lo que yo quiero. ¿Qué es eso que yo quiero tanto
que voy a hacer lo que sea, porque si eso no tiene fuerza, es que es fácil acomodarte y buscar las excusas y dejar entrar todo tipo de boicoteadores, incluso disfrazados de ovejas, ¿no? Como que siempre podemos ponerle palabras bonitas incluso. Pero acá el tema de lo que tira de ti, que tiene que ser algo que realmente te importa, me parece crucial. Y una segunda cosa que me gustaría destacar también es eso que tú quieres, eso que te importa, créetelo, te lo mereces. Créetelo, sí puedes tenerlo, porque a veces tenemos patrones inconscientes mucho más profundos en los que yo me he encontrado con coaches, probablemente tú también, que rascando, rascando terminan diciéndote, pero es que, ¿sabes, Angélica? Es que yo, ¿cómo voy a querer tener una empresa si yo siempre he sido empleado? Si siempre he trabajado para otros. Entonces, yo no me veo. Pero mira, se te ha presentado esta oportunidad, tienes una idea estupenda, tienes inversores, móntatelo. No, pero es que soy yo, como diciendo, eso no es para mí. Y esto me parece tremendamente importante destacarlo, porque todos tenemos una vida que vivir y todos tenemos derecho a vivirla al máximo. Y todos nos merecemos verdaderamente lograr nuestros sueños. Con lo cual, para mí, ese primer ingrediente, por favor, revisémoslo bien, 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 porque a veces somos nosotros mismos los que decidimos que no es para nosotros lo que queremos, que no tenemos derecho a querer lo que queremos. Claro. Cuando tú te lo crees, cuando tú confías y cuando tú dices voy a hacer lo que sea posible, ¿quién puede detener? Y la voz, bueno, la voz se hace chiquitita, la que te quiere boicotear y tal. Es más, te voy a decir algo que a mí me ha pasado y que me lo creo total con esto bueno, de la física cuántica, del reflejo, de los espejos. Basta que tú no te lo creas, te van a salir 40 personas alrededor para decirte que no es posible. Seguro. Así que también es importante, escúchate tú, porque no te preocupes que siempre va a haber el pesimista, el que por tu bien te va a detener, que no te vayas a tirar al abismo. Esos también son boicoteadores. Efectivamente, me gusta muchísimo lo que dices, porque también uno sabe con quién se tiene que sentar para esas Muy bien. conversaciones, porque hay gente con la que no te debes sentar, que sabes que no ha hecho una serie de cosas, se ha detenido y ha decidido estar donde está, y Así esa es. no es tu mejor opción, pero hay gente que te va a impulsar, te va a acompañar, te va a brindar soporte, te va a decir qué haces por ti y probablemente te va a dar una fuerza interna. Pero siéntate con quien te va a llevar hacia afuera, hacia arriba. Porque conozco personas que dijeron, es que lo conversé y sí, efectivamente, me dijeron que no lo haga, que el mercado está Ujú. complejo, que por qué me quisiera yo aventar de esa manera al precipicio. Entonces decidí que no es mi momento. Entonces, convérsalo con quien tenga posibilidad de llevarte hacia arriba, pero especialmente convérsalo contigo y date oportunidad de cambiar en tu entorno, en las personas que te rodean y en tu contexto, lo que Sí, esté estorbando para poder llegar a ese lugar al que aspiras. tal. Y entonces ahí es donde una vez revisando lo que te mueve, lo que te tira de ti y empoderándote como alguien que realmente merece y que puede, entonces podemos empezar ese recorrido de posibilidades, ¿no? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué habilidades tengo para esto? Y realmente reconocer lo que sí es posible y también lo que no es posible. Y en un momento dado, y también lo tenemos que poner aquí encima de la mesa, si realmente estás seguro de haber hecho tu 100% y las cosas no fluyen por ahí, también es muy importante parar y escuchar qué es lo que está pasando para que esto no sea posible. Porque a veces te empeñas a entrar por una puerta que no es la puerta indicada y te estás perdiendo de ver otras opciones que a lo mejor no te las habías planteado, pero que se están poniendo en bandeja y que también hay un prejuicio de tiene que ser difícil. Y muchas veces las cosas, cuando tú eres capaz de observar, de parar y estar sobre todo en tu centro y mirando sin miedo, ya empoderado, ya creyendo que eso es para ti, a veces tienes que voltear y mirar cuál es el mejor modo que se me está presentando
más que el que yo estoy empeñado en ejecutar porque ya lo sé, porque ya lo he hecho siempre así, etcétera. Entonces, a veces cuando tú ves algo muy fácil también dices, no creo, por ahí no debe ser, porque Eso está muy fácil. tan fácil no puede ser. Y es justo que es por ahí, porque por eso mismo se te está abriendo la puerta, porque es por ahí. Entonces, tenemos tantos paradigmas y parámetros, es inmensa la cantidad de cosas que nos pueden boicotear. Y cuando te escucho esto último, recuerdo que todos crecimos con una serie de creencias, cosas que nos dijeron de chicos y que Así las es. volvemos verdad. Y que hay un momento en que esas aparentes verdades se necesitan revisar y actualizar para ver ese que soy yo en esta etapa de mi vida, si eso es válido y sirve y me impulsa o necesito crearme un pensamiento, una creencia, una identidad más sólida que me permita lograr. Y de eso hablaremos en un siguiente episodio, porque auténticamente hay un poder en revisarse y revisar su historia para poder trabajar acerca de ella. ¿Qué opinas, Angélica? Me parece que el capítulo de juicios y creencias merece un episodio, porque bueno, ahí podemos contar tantas anécdotas y tantos casos de tantas personas que simplemente cambiando o soltando una creencia, de pronto se despegaron como un avión, ¿no? Así que vale la pena, porque a veces con un pequeño cambio, no tiene que a veces ser una gran cosa, pero un pequeño gran cambio puede hacer la diferencia. Y estamos acá para liderar nuestra vida, para cumplir sueños. Estamos aquí para aprovechar la vida al 100%, lo máximo. Escúchanos, danos follow, síguenos, coméntanos para que sepamos qué pensamientos hay en tu mente, qué creencias consideras que son poderosas y te han servido, qué crees que ya no te funciona. Estamos en redes, así que nos vas a poder encontrar y nos encantará escucharte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para todos un abrazo. Honra tu talento y toma las riendas. Potencia quien ya eres con Hilda y Angélica y visítanos en www.evolucion360.com/momento.